Ok, Patrick. Continuando con el programa, quiero presentar a la siguiente ponencia, Redes 5G, el gran habilitador de los sistemas de control en red para la minería 4.0. Muchas gracias por el pase. Antes que todo, bueno, agradecer a los organizadores del evento por darnos esta oportunidad, ¿no? Que aún en pandemia tengamos espacios para compartir y para discutir de estos temas tan interesantes. Por favor, me confirman si pueden ver mi presentación. Sí, ya está la presentación, Mario. ¿Sí? Ok. Perfecto. Entonces, bueno, el día de hoy queremos conversar con ustedes de un tema que nos parece bien interesante y de que se está hablando mucho de esto en diferentes ámbitos académicos en el mundo, y es cómo las redes de quinta generación pueden convertirse en el gran habilitador de sistemas de control en red para la minería 4.0 y para la industria 4.0 en realidad, ¿no? Entonces, para entrar un poquito en contexto, hablemos un poco de las tendencias de digitalización e inteligencia en la minería, ¿no? Como todos sabemos, en un principio, la minería se basaba mucho en lo que era la mano de obra calificada, ¿no? En personal. Y bueno, luego con los advenimientos de la tecnología, sobre todo en el siglo pasado, pues se han empezado a introducir procesos de mecanizados, equipos de instrumentación, SCADA, etcétera. Y ya a final del siglo pasado, ya a comienzo de pues ya estamos viendo una mucha mayor introducción y maduración de lo que es el tema de digitalización, ¿no? Y lo vemos en diferentes aplicaciones, lo vemos en los Fleet Management Systems, lo vemos en los sistemas de control de taladros, lo vemos en controles dependientes, y ahora nos estamos adentrando en lo que es el tema de la minería inteligente, ¿no? Y tanto para la digitalización como para el tema inteligente, pues un factor clave es la conectividad. Y la minería peruana, la industria peruana, es muy interesante en este punto, porque en lo que se refiere a conectividad, ha apostado a lo que son las redes industriales 3GPP desde hace varios años. Y de hecho, lo ha apostado antes que otras industrias de la región. Y Huawei nos muy orgullosos de poder, con nuestras soluciones, acompañar estos endeavors, ¿no? Desde el 2017 con Marcobre, luego el 2018 Chinalco también ha puesto este tipo de tecnología, 2019 con Southern, Cuajone y Hotbay, y bueno, y reciente en los últimos 2 años Southern ha continuado con esa tendencia de seguir modernizando su conectividad, ¿no? Y es algo sumamente interesante. Ahora, estamos hablando de 5G y estamos hablando de la minería inteligente. ¿Cómo se ve esa minería inteligente? Y me gustaría ejemplificar la minería inteligente, por ejemplo, con lo que son las operaciones a tajo abierto, ¿no? ¿Y cuáles serían esas cosas que veríamos en la minería inteligente? Entonces, empezamos a hablar, por ejemplo, de camiones autónomos, estamos hablando de palas controladas remotamente, estamos hablando de taladros también controlados de manera remota, estamos hablando de mantenimiento predictivo, estamos hablando de videoseguridad utilizando desarrollos de inteligencia artificial que permitan mejorar muchísimo más la seguridad, y estamos hablando también, por supuesto, de la introducción del edge computing y de sistemas y de centros inteligentes de control, ¿no? Y todas estas cosas pues van en esa tendencia que es lo 4.0, que básicamente es que todo sea medible, de que todo esté conectado y de que todo sea inteligente. Si nosotros miramos de nuevo la pantalla, pues nos vamos a fijar que hay una clara tendencia en lo que se refiere a este tipo de desarrollos tecnológicos, ¿no? Y entonces vemos que tiene que ver muchísimo con lo que es el control remoto. Y dentro de ese control remoto podemos ver 2 tendencias. La primera tendencia que consiste en que movamos al personal de esos lugares que pueden ser un poco complicados, pueden ser un poco rudos, pueden ser a veces no tan seguros, moverlos a una zona más controlada, ¿ok? Y que puedan seguir desarrollando todas sus actividades de una forma mucho más segura, mucho más amigable y mucho más eficiente para la operación. Es decir, ya yo no me tendría, por ejemplo, que preocupar por el traslado de personal a la zona de la operación cada vez que hay un cambio de turno. Y por el otro lado, pues hay también la tendencia de las operaciones autónomas.
Y dentro de estas operaciones autónomas se pone mucho más interesante porque tenemos dos tendencias también. Está la tendencia donde la mayor capacidad de procesamiento esté on-premise, es decir, en el elemento autónomo al que nos referimos, o nos podemos ir por otra tendencia donde dice, bueno, ¿qué tal si yo me apoyo en la nube o me apoyo en controladores remotos para simplificar el desarrollo de mi elemento autónomo y así hacer mucho más eficiente y mucho más fácil el despliegue de este tipo de tecnología? Y con esta idea es que entonces podemos entrar en lo que se conoce como un sistema de control en red. Y para poder ejemplificar lo que es un sistema de control en red, veamos primero lo que es un esquema de control clásico. En un esquema de control clásico es donde tenemos nuestro controlador y donde tenemos nuestra planta en on-premise, es decir, en el mismo lugar. El lazo de control se cierra allí, ¿no? Lo tradicional. Pero desde los años 70, con la introducción de los sistemas de control distribuido, luego con la introducción del control computarizado de máquinas, la descentralización de estos procesos, y finalmente en los años 2000, cuando empieza el boom, digamos, del Internet, los desarrolladores de tecnología dicen, bueno, ¿qué tal si rompemos el esquema tradicional y pensamos que ese lazo de control no se cierre necesariamente on-premise, sino que ahora con el apoyo de las redes, nosotros podamos tener el controlador y la planta en lugares diferentes? Y entonces las señales de control y las señales, digamos, de los sensores, etcétera, se paqueticen y se envíen por la red. Evidentemente esto trae muchísimos beneficios. Es decir, yo ahora puedo hacer un despliegue de muy bajo costo. Ya yo no tengo que pensar en colocar mi controlador del lado de la planta, y especialmente cuando estemos hablando de plantas que estén en lugares complicados, casualmente como puede suceder en lugares como las operaciones mineras. Es de mucho mayor fácil mantenimiento, pues si mi controlador está en un lugar de donde yo puedo acceder fácilmente, pues eso me va a abaratar muchísimo los costos de mantenimiento. Me permite que sea un sistema muchísimo más flexible, porque entonces ahora estamos hablando de que si yo tengo que modernizar mi controlador, yo no necesito trasladarme hasta donde esté la planta para lograrlo. Entonces los beneficios son muchos, pero también hay unos contras, ¿no? Y es que las redes no son perfectas. Entonces las redes tienen temas de latencia, las redes tienen temas de paquetes que se pueden perder, retención, disponibilidad. Y entonces en esos principios 2000, digamos que los investigadores dijeron, bueno, estamos llegando a cierto techo, ¿qué hacemos? Entonces se implementaron algunas técnicas en las cuales yo a través de algoritmos pues pueda mitigar los problemas de la red, y fueron muy interesantes. Se habló de control anticipado, se habló de control basado en eventos. Pero definitivamente que cuando ya estamos avanzando en tecnologías muy avanzadas, donde nuestros sistemas de control necesitan mayor precisión, pues por muchos algoritmos que nosotros introduzcamos para mitigar estos problemas, pues nos quedamos cortos. ¿Cómo podemos ver eso? Por ejemplo, cuando estamos hablando de navegación autónoma, ¿ok? Ejemplifiquémoslo con el modelo más sencillo, ¿no? De cuando tenemos los tres niveles. El nivel de alto nivel, la planificación de alto nivel, que es cuando estamos hablando del que decide, vamos del punto A al punto B. Luego pasamos al low level planning, es decir, que de acuerdo a las señales de control y de data collection que tenga mi planta, pues yo voy a tomar ciertas correcciones, ¿no? Se me atraviesa un objeto o una pared que no estaba planificada inicialmente, y finalmente mi módulo de ejecución. Pero muchos de estos elementos, pues yo no los puedo cablear. O sea, yo no puedo colocar una fibra directamente a este dispositivo, por lo cual esas señales de control pues van a ir a través de una red inalámbrica. Y las redes inalámbricas necesitan tener unas condiciones muy particulares que, si bien con las redes de cuarta generación hemos avanzado muchísimo, todavía no nos permiten cierto tipo de desarrollo. ¿Y de qué estamos hablando? Estamos hablando de que son redes que necesitan que tengan una latencia sumamente baja, que sean altamente confiables, que sean capaces de manejar un número masivo de dispositivos en un área determinada, que sean nativamente diseñadas para la movilidad, y que por supuesto, a medida que van avanzando las tecnologías, pues sean capaces de manejar altos anchos de subida y altos anchos de bajada. Quiero que nos quedemos con la imagen de estos requerimientos, porque cuando nosotros vemos en las redes y en diferentes papers y en investigaciones académicas, cuando veamos qué define una red de quinta generación, pues básicamente es cubrir estas necesidades que yo acabo de describir. Los tres pilares más importantes de una red de quinta generación son tres.
EMBB, Enhanced Mobile Broadband, que significa que tengamos altos anchos, grandes anchos de banda, ¿ok? Digamos que es la evolución tradicional que habíamos visto cuando pasamos de 2G a 3G, de 3G a 4G y de 4G a 5G. Pero dos cosas sumamente interesantes, que ahora tenemos dos pilares extras. Uno que se llama el URLC, que estamos hablando de Ultra Reliable and Low Latency Communication. Y entonces significa que ahora vamos a tener latencias sumamente bajas y también vamos a hacer unas redes sumamente confiables, más allá de los 5.9 que nos exige la industria. Y por el otro lado tenemos lo que es el MTC, que es Massive Machine Type Communication. Y es que entonces nosotros vamos a poder conectar un número mayor de dispositivos, de máquinas, en un perímetro determinado. Y eso nos da los tres índices que siempre se hablan en la industria, el 1, 10, 1 millón, es decir, 1 milisegundo de latencia, 10 gigabits por segundo de throughput, y estamos hablando de 1 millón de conexiones por kilómetro cuadrado. Y gracias a estas cosas es que, o digamos, en base a esto, es que hay diferentes estudios, ¿no? Donde indican que el potencial de las redes de quinta generación van a estar más enfocados en el segmento B2B que en el segmento B2C. Digamos que las redes 3GPP tradicionalmente estaban más enfocadas en estos segmentos. Entonces, allí en la pantalla, por ejemplo, fuente del GSMA, cómo apunta a que las redes de quinta generación van a ser mucho más interesantes, es decir, van a tener mucho más enfoque en este tipo de desarrollo que en lo que tradicionalmente estábamos acostumbrados a ver. ¿Qué tipo de tecnologías esperamos ver en quinta generación, ¿no? Entonces aquí les muestro una lámina que me parece sumamente interesante, porque evidentemente no todos los desarrollos tecnológicos van a requerir de las mismas capacidades o del mismo nivel de requerimiento de una red de quinta generación. Por ejemplo, cuando estemos conversando acerca de cámaras 5G, estamos hablando de que son dispositivos que, bueno, básicamente lo que están es haciendo enviar video, ¿no? Entonces, para este tipo de desarrollo, pues solo estamos tocando la punta del EMBB. Necesitamos altos, anchos, grandes anchos de banda de subida. Pero, por ejemplo, cuando nos movemos a lo que se conoce como el XR, ¿no? Que es a realidad aumentada o realidad virtual, ahí cambia la cosa. Ahí empezamos a hablar entonces no solo de anchos de banda, sino también estamos hablando de que las latencias deben ser realmente bajas. Igual cuando estamos hablando de robots, igual cuando estamos hablando de dispositivos con navegación autónoma, como por ejemplo el que estábamos viendo anteriormente, donde las redes tradicionales legacy pues se podían quedar un poco cortas, ¿no? Y así sucesivamente, todo lo que es el tema de la geolocalización y por supuesto continuar innovando sobre la comunicación grupal, que es un pilar en las operaciones mineras. Déjenme comentarles que las redes de quinta generación están madurando más rápido que las redes de cuarta generación. Y eso es un patrón. Es un patrón que se vio cuando pasamos de las redes de 2G a 3G y es un patrón que se vio cuando se pasó de las redes 3G a 4G. A medida que vamos avanzando, las redes van madurando más rápido, ¿ok? Y entonces ya tenemos en otras partes del mundo, tenemos desarrollos y tenemos minas con redes de quinta generación que ya están empezando a hacer uso de las ventajas de este tipo de tecnologías para implementar desarrollos tecnológicos que faciliten la operación minera. Yo los invito a que se acerquen a nuestro stand virtual de la conferencia y puedan ver los diferentes videos donde van a ver más de cerca estas experiencias que hay en minas en otras partes del mundo, donde con tecnología de quinta generación, pues se está haciendo grandes avances tecnológicos. Por ejemplo, allí van a encontrar un video de una mina en China, una de las minas underground más profundas del mundo, con ya tecnología de quinta generación, donde, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las perforadoras se hacen por control remoto. Es decir, ya la persona no tiene que estar en el socavón directamente operando para poder hacer su trabajo, sino que se ha movido a unos lugares mucho más cómodos que permiten hacer el trabajo mucho más ameno. Y no solo estamos hablando de control remoto, también estamos hablando de operaciones autónomas. Por ejemplo, también van a encontrar por allí, en esos videos, otros ejemplos de, por ejemplo, minas underground que antes, para lo que era la inspección y el mantenimiento en sus cuartos de electromecánica, pues por supuesto tenían los retos de tener personal capacitado las 24/7 para poder hacer ese trabajo de una forma un poco manual, pero que ahora gracias a las redes de quinta generación, pues han podido digitalizar todo este proceso, ¿ok? Y usar inteligencia artificial para que se simplifique muchísimo este trabajo.
Y no es tanto porque esta tecnología ya no exista, sí, sí existe, pero lo que sucede es que a veces cablear toda esta tecnología hace el proyecto un poco inviable, ¿okay? No es factible económicamente. Entonces las redes de quinta generación también van a ayudar a que este tipo de tecnología se haga factible. Es decir, que ya yo no dependa de un cableado muy complicado, estructurado, para poder desplegar este tipo de tecnología de una forma más flexible y más rápida. Ya para ir terminando, quisiera compartir con ustedes un proyecto que nos hace nos llena mucho de orgullo porque continúa esa tendencia de la que hablamos al principio, de que la operación minera en Perú pues sigue apostando a la digitalización, sigue apostando a la evolución tecnológica, y así como habrán visto en muchos portales hace unos meses, pues Southern en su operación de Toquepala ha apostado por montarse en la ola, ha apostado por estar preparado cuanto antes en lo que se refiere a redes de quinta generación, y este año han adquirido en la región de Huawei, el primer Core 5G. Y no solo 5G, sino 5G standalone, que para los entendidos en la materia sabrán que ese standalone es bien importante porque significa que no va a depender de la tecnología de 4G para poder operar. Entonces, tan pronto como la legislatura del país lo permita, pues Southern va a estar listo para llevar su red a la quinta generación. Y ya para terminar, si bien es cierto que las redes de quinta generación prometen muchísimo, también es cierto que a medida que va madurando la tecnología, pues obviamente empezamos a ver la factibilidad económica de algunas de esas propuestas, ¿no? Pero en base a eso, ya Huawei, digamos, con toda la data de todos los proyectos que tenemos a nivel mundial, pues nos damos cuenta de que si hay una industria, pues donde las redes de quinta generación van a ser sumamente importantes y donde el desarrollo tecnológico va a ser crucial, es en la minería. Y es por esto que este año Huawei ha inaugurado un laboratorio junto con Huawei y otras compañías en la provincia de Shanxi, totalmente dedicada al desarrollo y a la investigación de tecnología minera basada en 5G. Es un laboratorio sumamente interesante que cuenta con más de 200 personas totalmente calificadas y expertas en la materia, y que muchos de esos videos que les he comentado, que observen en nuestro stand y en las redes, ya son con tecnología desarrollada gracias a este laboratorio de innovación. ¿Ok? Ya para despedirme les comento que, bueno, hace unas pocas semanas hubo un evento en Dubái, lo que se llama el Global Mobile Broadband, organizado por Huawei, y había una frase muy importante, la frase que definió el evento, que era: el futuro es ahora, ¿no? Actuemos ahora y movámonos juntos hacia adelante. Eso es una frase sumamente importante y que me pareció interesante compartir con ustedes, ¿no? El futuro se visiona muy, muy, muy interesante y hay muchas cosas bonitas que podemos hacer todos juntos. Muchas gracias de nuevo por el espacio y espero volverlos a ver en otra oportunidad. Muchas gracias, Manglio. Un poco más de 5G, de latencias bajas, confiabilidad y más dispositivos en un perímetro.